Quiero que me acompañen a Hebreos capítulo 13, versículos del 1 al 3. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: permanezca el amor fraternal. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Acordaos de los presos como si tuvieras preso juntamente con ellos, y los maltratados como que también vosotros mismos estéis en el cuerpo. Entonces, como les bien decía, cuando estaba en oración y le estaba pidiendo a Dios la dirección de la palabra, el Señor me decía: mira, Hebreos capítulo 13, si nos detenemos de versículo por versículo, y me encontré con que habla de los deberes cristianos. Y obviamente nosotros tenemos deberes, pero tenemos derechos. En este caso, ¿qué es un deber? Es algo en la cual nos ordenan que hagamos y que no nos salgamos de qué, de lo que está establecido. Amén. Los ciudadanos terrenales de Colombia tenemos un deber de acatar y de respetar la Constitución, y aquel que la incumpla obviamente tendrá sus consecuencias. Exactamente, el Señor, cuando me lleva esta palabra de los deberes cristianos, en la NBI dice, en la Biblia de la NBI dice exhortaciones finales, es porque el Señor quiere de verdad trabajar en una área muy importante del cristiano de hoy, y es ejercitando el amor. El ejercitar el amor implica hacer muchas cosas de las cuales hemos visto con nuestros ojos la palabra visible de lo que el Señor Jesucristo vino a hacer a la tierra en muestra del amor a los perdidos, a los que están sin esperanza, a aquellos que en este momento se encuentran sin Dios. Entonces, este principio, hoy en día hay dos principios que están rigiendo en el sistema, en este mundo, y es que a medida que pasan los años, la Escritura dice que el corazón de muchos se va a enfriar. Lo dice su palabra Mateo, no me acuerdo el texto puntualmente, pero eso habla acerca de que muchas personas de hoy están sufriendo algo que se llama egoísmo. El egoísmo, la falta de empatía y la falta de amor, hoy en día vemos cómo la sociedad cada vez se crece más esa forma de verdad muy difícil y muy, ¿cómo se dice?, de la cual no tienen a Dios. O sea, el egoísmo, la falta de empatía y la falta de amor hace parte de una sociedad sin Cristo. Entonces, ¿qué dice el apóstol Pablo, inspirado por Dios hace casi 2000 años, en el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos del 1 al 4? Vamos a la carta de Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos del 1 al 4. El Señor inspira al apóstol Pablo y le muestra una radiografía de lo que va a acontecer en los postreros días, es decir, en estos tiempos de la cual ya está casi la venida del Señor. Y si tú te detienes desde el versículo 1 hasta el 4, tú vas a decir: esto lo he visto en mi conducta, esto lo he visto en la conducta de personas, pero es porque hoy en día el carácter de los hombres de estos postreros días está marcada su conducta por el egoísmo. Dice la Escritura, ¿están todos en Segunda de Timoteo capítulo 3? Bueno, dice la palabra del Señor: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres, número 1, está describiendo Dios, amadores de sí mismos. Eso es un rasgo de conducta de un carácter sin Cristo, de una sociedad que hoy en día se está rigiendo por el egoísmo.
No lo digo yo, lo está diciendo Dios en su palabra. Amadores de sí mismos. Y como son amadores de sí mismos, ese egoísmo, como lo mencionamos en la prédica pasada, hace que la conducta de un ser humano hacia anhelar las riquezas y depositar su mirada en las riquezas y toda su confianza en las riquezas terrenales, te convierten en una persona avara, vanagloriosa. ¿Qué más dice? Soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores ¿de qué? De lo bueno. Usted se puede preguntar si lo que te he estado mencionando no lo estamos viviendo hoy en día. Es una realidad. Y mira lo que dice el versículo 4: traidores, impetuosos, infautos, amadores de los deleites más que de Dios. Entonces, estamos describiendo un carácter de una sociedad de la cual hoy por hoy está sin Cristo. Hoy por hoy está regido algo que se llama el yo, algo que se llama mi satisfacción personal, algo que se llama mientras yo esté bien, los demás me importan. Mientras yo tenga mis cosas, a mí me es indiferente lo de los demás. Eso es un pensamiento sin Cristo. Entonces, hay algo que me llama poderosamente la atención. Acuérdense del texto de Juan, cuando se le acerca el sumo sacerdote Nicodemo a Jesús a escondidas, porque no podían verlo, porque para ellos era bochornoso verlo, los fariseos y más un líder tan importante como Nicodemo, y le decía al Señor Jesucristo: ¿de qué manera puedo yo nacer de nuevo? Y yo les voy a decir algo: para que podamos nacer de nuevo, tenemos que morir al yo. De esa manera, al morir al yo, estamos diciéndole al Señor de que esa naturaleza caída desde que nace un bebé, de la cual vemos la conducta de un niño en la guardería, donde el niño, sin necesidad de enseñarle de que tiene que compartir sus cosas, y lo primero que hace es: cojo lo mío y lo tuyo no, se ve el reflejo de una degeneración al momento del pecado al introducirse en el ser humano. Y una de las cosas que el Señor Jesucristo, cuando vino a la tierra y empezó a transformar el corazón de cada uno de nosotros, era al morir al egoísmo. Amén. El egoísmo es lo contrario al amor. El egoísmo, porque si tú miras el egoísmo, si tú miras de nuevo, amadores de sí mismos, el amor dice: yo doy mi vida por los otros. ¿Sí ven la diferencia? ¿Sí ven el contraste? ¿Cierto? Cuando el amor de Dios, uno conoce el amor de Dios, ¿usted cree que va a pasar con nosotros, con nuestras vidas? Que nuestras mentes, nuestra alma va a ser completamente regenerada a través de la Escritura y a través de cómo nosotros empezamos a mirar de otra forma la vida, con otra óptica. Amén. ¿Por qué se lo digo? Por lo siguiente: esta conducta, cuando Hebreos, vamos otra vez a Hebreos, por favor. Cuando este deber cristiano de Hebreos 13, el autor, no se sabe quién es, dice: permanezcan en el amor fraternal. ¿Por qué cree usted que comienza el autor, inspirado por Dios, diciéndole a la iglesia: permanezcan en el amor fraternal? Por una sencilla razón: porque vivimos en este sistema, porque vivimos en este mundo, y este mundo nos está llevando a que nosotros
de una manera consciente o inconsciente, estemos practicando lo que el mundo practica. Y les voy a decir algo, iglesia. Es importante entender que nosotros estamos llamados a ejercitar los lazos de hermandad entre nosotros. El patrón de conducta de esta sociedad es que es individualista. El patrón de conducta de la iglesia es una iglesia unida. Unida significa ejercitar los lazos de hermandad entre nosotros. Porque si nosotros no nos amamos, mucho menos el mundo nos va a amar a nosotros. Al contrario, nos están aborreciendo. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Ejercitar esos lazos de fraternidad. Por eso la Escritura dice, permanezcan en el amor fraternal. Lo acabamos de leer. Si estamos viviendo tiempos peligrosos, ¿qué es lo que tiene que hacer la iglesia para nosotros poder fortalecer al cuerpo de Cristo? Al cuerpo de Cristo, porque tú y yo somos cuerpo de Cristo. ¿Qué tenemos que hacer? Unirnos. Somos una comunidad de la cual podemos decir que los podemos conocer los unos a los otros, ¿o no? ¿Cierto? Pero quizás en el tiempo de esta semana no me habré acordado de ninguno de mis hermanos. Ejemplo mío, ¿cierto? No sé si es tu ejemplo, pero nosotros durante la semana les pregunto si usted ha llamado a algún hermano de la congregación para decir cómo estás o cómo te encuentras, ¿cierto? No sé, pero ¿qué me dice la Escritura aquí? Permanezcan en el amor fraternal. El amor fraternal es que si yo veo a algún hermano que ya lleva dos semanas, 3 semanas sin venir a la iglesia, ¿qué es lo que yo debo hacer como hermano de la fe? Ven acá, ni siquiera llamarlo. Yo pienso que es visitarlo, ¿o no? De pronto sí, la llamada es buena, sí. Pero para una persona que en este momento se está enfriando su fe o está pasando por alguna dificultad, ¿qué tiene que hacer el hermano? Ir allá, orar por él, ¿cierto? Mirar las necesidades del hermano. Amén. ¿Qué es lo que debe prevalecer en nosotros como cuerpo de Cristo? Las personas que vienen por primera vez, no solamente es la persona quien los saluda, la única persona que tiene interactuado. Es decir, la persona quien lo trajo es con la única persona que interactúa. No, yo pienso que cuando vemos a las personas que llegaron por primera vez, debemos abrazarlas, debemos darles una palabra, ¿cierto? Debemos decir qué bendición poder estar aquí, de poder decirle, ¿quieres que oremos por ti, cierto? Amén, amén. Porque ¿qué pasa? Que a este lugar, cuando vienen las personas por primera vez y salen de este lugar, perciben mucho lo que es el amor entre los hermanos. Y eso demuestra de que nosotros debemos ¿qué? Ejercitarnos más. Eso es como un imán, de la cual atrae. ¿Y qué es lo que atrae? El amor entre los hermanos. Amén. ¿Cuántos de aquí de los hermanos se dicen palabras afectivas? Muy pocos. Eso la Biblia dice que nosotros como hermanos de la fe debemos tener palabras afectivas, ¿cierto? Ahí, amén, un amén por ahí. Bueno, el que dijo amén es el que lo practica. ¿Y el resto qué? Entonces, ¿qué pasa? Que lo que nosotros hacemos dentro de la congregación es como ese lugar donde a nosotros es como la familia de la cual nosotros venimos a ¿qué? A amar, a cuidar, a orar, ¿cierto? Por eso es que es importante que vivamos como un deber cristiano el amor, porque el Señor dice permanezcan en el amor fraternal. Pero mira lo que dice el libro de Filipenses. Iglesia, yo pienso que este pasaje todos no lo sabemos de memoria, esperemos que sí. Filipenses capítulo 2.
Filipenses capítulo 2. Pienso que todos se lo saben, porque es un himnario de la iglesia. ¿Y por qué es un himnario? Porque ese es el reflejo más grande del amor que hemos visto manifestado en una persona llamado Jesús. Y míralo cómo lo expone el apóstol Pablo. Y dice la escritura, Filipenses capítulo 2, versículos del 1 al 8. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, dice, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable. Para ti, ¿qué significa afecto entrañable? Ese afecto que sale desde más profundo de mi corazón para poderlo dar. Amén. Si alguna misericordia, dice, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los demás o por lo de los otros. Mira lo que dice el versículo 5 y subráyalo en tu Biblia. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Amén. ¿Qué es el sentir que tiene el Señor Jesucristo de amar? Es decir, el amor es lo que debe caracterizar, es la marca fundamental de todo cristiano. ¿Por qué? Porque mira lo que dice la Escritura. Porque el Señor Jesucristo dice, del versículo 6, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosas de que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Quién hace esto? Solo Jesucristo. Amén. Jesucristo, a través de toda su vida, nos enseñó y nos enfatizó claramente a todos los creyentes, a todos los seguidores en Cristo Jesús, que nosotros debemos de despojarnos del egoísmo de cual Él nos despojó en su muerte, para nosotros poder dar amor a aquellos que lo necesitan. En este momento, hoy en día, a esta hora, quizás alguien está pensando en su cabeza quitarse la vida. ¿Por qué? Porque no ha conocido el amor de Dios. Nosotros que conocemos el amor de Dios, estamos en el deber de llevarle a esa persona que está en esa condición vulnerable espiritualmente, llevar esperanza para que esa persona no se quite la vida. Entonces, iglesia, hoy en día esta conducta debemos empezar a mirar detalladamente este texto de Filipenses, de cómo el Señor Jesucristo está en el cielo, está en el trono, se despojó de su trono, vino y se hizo hombre, se encarnó en la tierra, empezó a mostrar el amor hacia nosotros los perdidos. Amén. Iglesia, convéncete de esto, de que nosotros nos debemos enamorar de Dios como la canción que acabamos de alabar, con esa intensidad, con ese amor, con ese fervor de que hemos conocido un nuevo amor. Y Él es el que le dio verdaderamente sentido a mi vida. Y por eso yo tengo una razón para amar. Amén. Y Jesús es mi amor, mi grande amor, mi dulce paz. Entonces, iglesia, cuando el Señor me hablaba a mí de este tema, de despojarnos del egoísmo, nosotros debemos de decir, Señor, ¿cómo está mi condición ahora mismo frente a mis acciones con las demás personas? Señor, yo quiero realmente mostrar el amor,
que tú le has demostrado a los demás, mostrándote en la cruz del Calvario, derramando tu sangre y poner mi vida al servicio tuyo. Amén. Uy, no lo siento muy convencido. Bueno, vámonos a Primera de Juan, capítulo 4. Primera de Juan, capítulo 4. Vámonos al versículo del 7 al 11. Dice la palabra del Señor. Primera de Juan, capítulo 4, versículos del 7 al 11. Amados, amémonos, ¿cómo dice el Señor? Los unos a los otros, porque el amor es de Dios. Debemos de practicar ¿qué? El amor. Amén. ¿De dónde proviene el amor? De Dios. Todo aquel que ama, mira lo que dice, es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Así que el versículo 11 dice, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también, ¿qué? Nosotros amarnos los unos a los otros. Entonces, lo que vemos acá es que lo que Dios trata con nosotros cuando nosotros nacimos de nuevo es desarraigar de nuestras vidas el egoísmo. Amén. Nosotros ya al momento de decirle al Señor, Señor, ven y reina en mi vida, quiere decir de que esa condición caída que yo tenía por culpa del pecado, el Señor lo llevó a la cruz. Amén. Por lo tanto, iglesia, en nosotros debe ejercitarse el amor. El amor en tu casa, el amor con tus hijos, el amor con tu esposo, el amor con los hermanos de la congregación, el amor con las autoridades, el amor por los perdidos. Eso es la forma como el Señor Jesucristo ha tratado con la vida de cada uno de nosotros. El amor vence el egoísmo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué el amor vence el egoísmo? Lo acabamos de leer en la palabra. Porque hemos conocido el verdadero amor. Por tal manera, esta sociedad se comporta como se está comportando de esa manera. Porque no conocen el amor que el Señor ha derramado en la cruz por todos nosotros. Entonces, iglesia, la conclusión es que ese amor debe ser replicado de persona a persona para que la salvación llegue a la vida de esas personas y salgan de la condición egoísta de la cual viven, la falta de amor de la cual viven, la poca empatía que tienen. El Señor es el único que puede transformar esa conciencia de la cual el Señor quiere manifestarse sobre esas personas, así como se ha manifestado en nuestras vidas. Amén. Ahí mismo en Primera de Juan, pero vámonos para el versículo 20 y 21. Algo que el Señor dice muy claramente sobre el amor fraternal. Si alguno dice,
Mira bien, escucha. Quiero que pongan tus ojos en estos dos versículos. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, ¿es cómo? Es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, ¿a quien ha visto? ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Dice el Señor. Y nosotros tenemos este mandamiento de Cristo, dice de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Ese amor habla mucho del dar su vida por los demás, de mirar el bienestar no mío sino de los demás. Eso no fue lo que vino a hacer Jesucristo en la tierra por nosotros, iglesia. Eso fue lo que el Señor Jesucristo vino a hacer por nosotros. Es decir, lo que vino a hacer Jesucristo por nosotros es a restaurar la naturaleza caída que propició un hombre cuando desobedeció a Dios. Para nosotros, ¿qué? Poder testificar de la gloria, del poder que tiene Dios sobre nosotros. ¿A través de qué? De la obra que Él hace del Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces, vámonos, aquí, por eso les digo, el amor vence el egoísmo. ¿Por qué? Porque es que ya nosotros conocemos a Dios. Amén. Pero lo conocemos de labio o realmente lo que estamos viviendo y lo que estamos sintiendo y lo que estamos actuando es el reflejo de nuestra conducta hoy en día. Porque es que lo que me llama la atención es que el Señor en Hebreos, cuando habla de deberes cristianos, es que enfatiza a la iglesia diciendo: necesitamos que todos ejerzamos ese amor entre los hermanos. Ahí lo acabamos de leer, los unos a los otros, de tal manera que si alguien falta, nosotros como iglesia debemos estar orando por esa persona. Por lo menos las personas que vinieron la semana pasada, gloria a Dios, veo 2 personas que volvieron. Eso quiere decir de que Dios está haciendo la obra en ella. Pero todos los hermanos tenemos que orar por ellos, amén. Porque hay un enemigo que se quiere levantar en su contra para que ellos no lleguen a los pies del Señor. Entonces, ¿qué tiene que hacer la iglesia? Convertirse en una iglesia intercesora por esas personas, amén. No solamente el grupo de los 4, de los 5, sino que la iglesia nos interesemos en ¿qué? En acobijar esas personas para que esas personas puedan crecer en el amor de Dios, que esas personas puedan amar a Dios de tal manera que ellos puedan ser completamente transformados en el amor de Dios. Ahora bien, iglesia, volvamos al libro de Hebreos. El libro de Hebreos, en el versículo 2, dice, no olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlos, hospedaron ángeles. ¿Qué es la hospitalidad? Es el acto de amor, es el acto de cuidado, es el acto de servicio, es el acto de amabilidad, de acoger con agrado a extranjeros y nacionales. De esa manera es como se ejercita el amor, amén, por los demás. Y dice la Escritura, pongo 3 ejemplos de las cuales vemos cómo la hospitalidad se refleja en Abraham, en Lot y en Rahab. Entonces, quiero citar estos 3 ejemplos de cómo el Señor empezó a tratar, porque dice que sin saberlo hospedaron ángeles. Claro que ellos, mira lo que dice la Escritura, vámonos al libro de Génesis, capítulo 18, versículos del 1 al 8. Mira la actitud de Abraham. Es una actitud de la cual nosotros a través de la palabra podemos adoptarla en nuestra manera de vivir. Después le apareció Jehová en el encinar de Manre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, y aquí 3 varones que estaban junto a él. Cuando los vio, salió corriendo
a la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. Y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Versículo 4, que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostaos debajo de un árbol, y traeré un bocado de pan y sustentad vuestros corazones, después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron: haz así como has dicho. Entonces Abraham fue prisa. ¿Qué hizo Abraham? Corrió ¿a qué? A hospedar a ¿quién? Esto que estamos describiendo eran los ángeles del Señor. Y dice, de la tienda, y les dijo: tomad pronto 3 medidas de flor de harina y amasa, y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno, bueno, y le dio al criado, y éste dio prisa a prepararlo. Y tomó también allí mantequilla, leche y un becerro, de la cual había preparado, y lo puso delante de ellos, y él estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. Un ejemplo de estos lo podemos ver hoy en día con una persona que está en la calle, que en este momento está en condición de calle. Si en este momento tomo este ejemplo, es porque muchas veces cuando voy en las calles de Barranquilla veo muchas personas en una condición infrahumana, una condición deprimente, una condición decadente. Yo, cuando antes vivía en Recreo en una casa, trataba de que las personas que venían ahí les podía de pronto venir y darles alimento y de pronto darles una palabra, pero ya como estoy en un edificio alto, entonces no lo puedo hacer. Pero cuando yo voy en el carro y yo me acerco a esas personas, estaba yo yendo a una cita ya me acordé, gracias Señor, estaba yo en una cita de un cliente cuando veo a un señor que casi se desmaya. Y qué tristeza me da y qué indolencia me da que ese señor ahí tirado y la gente pasando por encima de ellos, como si nada. Y yo dije: Señor, ¿qué es esto? Y el señor ahí postrado y la gente viendo que... Entonces cuando yo veo a este señor, inmediatamente me bajo del carro y le pregunto: venga, ¿qué tiene? Ay, Dios mío, gracias Señor, porque vino usted. Y yo le dije: venga para acá. Lo llevé a una tienda, le compré un agua, le dije: ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? No, es que vengo desde la vía 40 muriéndome. O sea, hay una necesidad tan grande hoy en día en cada lugar que la gente que pasaba con ese señor no le importaba su condición. Pero ¿sabes qué pasa, iglesia? Que eso que yo vi es el reflejo de una sociedad egoísta, de una sociedad que no le importa a los demás. Bueno, entonces, para resumirles el cuento, yo le dije: ¿para dónde vas? Yo tenía una cita en otro cliente y él me dijo: yo voy para la vía 40, para la clínica La Misericordia. Me decía que venía desde allá, desde los lados de, ¿cómo se llama esto? De los toboganes, hacia acá, porque yo estaba por el lado de la 38 y yo decía, bueno, en pocas palabras, ¿qué hice? Cogí mi carro y lo llevé. Y en ese momento empecé a orar por él. Y en ese momento, cuando yo lo llevé, el Señor la única que me dijo es: pocas personas en mi vida han hecho lo que hiciste hoy conmigo. Y yo le dije: ¿sabes una cosa? ¿Por qué lo hago? Porque Dios te ama. Entonces, ¿qué hice yo? Lamentablemente no tenía un tratado. Y eso sí me dolió, porque ese tratado lo podía haber ministrado mucho. ¿Qué hizo el Señor? Bueno, se fue. Otra persona sencillamente: no, yo que voy a montar en el carro a alguien desconocido, no, de pronto puede ser alguien que me vaya a robar, o de pronto se esté haciendo la víctima y me dé escopolamina, mejor dicho. Hoy en día, todos los pensamientos que se me puedan venir a mi cabeza, en mi manera egoísta de hombre, diría lo mismo: no, yo no voy a hacer eso, no lo voy a hacer. Pero el Señor, con el amor que Él me mostró para derramarlo en Él, vi el reflejo de que no solamente hay necesidad en ese Señor,
sino en muchas más personas en Barranquilla que tienen ese mismo problema. Pero entonces, ¿qué estamos haciendo? No sé qué estamos haciendo. ¿Qué hizo Abraham? Abraham vio la necesidad de estos ángeles y empezó y preparó lo mejor y estuvo con ellos y hizo ¿qué? Algo generoso. Amén. Algo que eso ejercita el amor por los hermanos. El amor por aquel que en este momento está desvalido. Otro ejemplo, claramente, Lot, versículo 19, capítulo 19, versículo 1 al 3. También llegaron pues los dos ángeles, están todos en Génesis 19, 1 al 3, Génesis, ahí mismo. Mira lo que hace Lot. Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Y dijo: ahora, mis señores, os ruego que vengáis a mi casa de vuestro siervo y os hospedéis y lavaréis vuestros pies. Y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron: no. Dice que en la calle nos quedaremos esta noche. Pero mira la actitud de la hospitalidad, de esa actitud de Lot, de la cual vio a estos hombres. ¿Y qué hizo? Un acto de ¿qué? De amor. Un acto de ¿qué? De cuidado, un acto de servicio, de acoger a estas personas. Bueno, hospedaron ángeles. Por eso es que ahí la escritura en Hebreos cuando dice sin saberlo hospedaron ángeles. Entonces mi pregunta es, esa persona que yo vi de pronto no pudo ser enviado por el mismo Dios para probar de qué manera está Jefferson su corazón frente al dar ese amor por los demás. ¿Puede pasar o no? ¿Cierto? Porque ahí lo dice claramente, sin saberlo. Yo no sé quién era esa persona, desconocí su vida, pero un acto de amor, de ver a esa persona en el piso, que todas las personas pasaban y no le decían nada. Ese es el amor que el Señor debe mover a nosotros como iglesia. Ese amor, así como Cristo derramó ese amor por los perdidos. Entonces, y vemos otro ejemplo de hospitalidad, de amor, de cuidado, de generosidad. ¿Ustedes saben la historia de Rahab con los espías? Bueno, ¿qué hizo ella? Ella los hospedó en su casa. Y ella sabía la amenaza que existía para su vida, de que si sabían de que estaban los dos espías en su casa, ella podía morir. Pero ¿qué llevó a que Rahab hiciera ese acto? El amor. El amor. Y mira cómo el Señor la recompensó. Después de saber de que estos dos espías, eso está en Josué capítulo 2, versículo del 1 al 8. No lo voy a leer porque es una historia larga, pero le estoy resumiendo de ejemplos de hombres que en la Biblia narran con sus hechos lo que se llama la hospitalidad, el dar el amor por los que no conoces. Eso complace y mueve mucho el corazón de Dios. Bastante. La Iglesia Católica, ellos a nosotros los cristianos evangélicos nos pueden llevar años luz en obras, porque la verdad es esa. Ellos están marcados por las obras, pero lamentablemente tienen su fe depositada en muchas más cosas que impide que eso que ellos hacen en obras no se vea manifestada en la fe en el Hijo de Dios, glorificando a quién, al Hijo. Pero bueno, no me quiero meter en ese tema espinoso. Solamente lo único que les quiero decir es que la iglesia cristiana, conociendo el amor de Dios, muchas veces estamos pasmados frente a esa actitud de generosidad, de amor y de cuidado. Estamos pasmados, porque solamente con creer en el Hijo de Dios sí seremos salvos, claro que sí, la palabra de Dios lo dice, pero eso le hace falta un pedazo, iglesia. Mira lo que dice, mira lo que dice, vamos a Hebreos de nuevo, iglesia. Todo lo que se basa es en el amor. Cristo, la principal causa del amor, de la cual nosotros nos entregamos por completo por Él, y Él se entregó por nosotros, y Él nos llamó y nos regeneró y nos restauró.
y nos hizo nuevos. Pero el Señor, mira lo que dice, volvamos otra vez a Hebreos. Otro deber que tenemos que cumplir como creyentes, que es indispensable hacerlo, y es acordaos de los presos, como si usted, iglesia, estuviese presa juntamente con el preso, y a los maltratados, como si usted también estuviese en el mismo cuerpo del maltratado. Es decir, iglesia, nosotros cuando desarrollamos ese amor por Dios, estamos diciendo, Señor, nosotros también sentimos eso que tú sientes por los perdidos, que tú quieres restaurar a los perdidos, pero hay una iglesia tan entretenida y tan pasmada que la gloria de Dios no se puede manifestar sobre los presos porque no hay alguien que le derrame ese amor por los presos. Se llama indolencia. Se llama hipocresía, cristiana. Eso no tiene otro nombre. Hipocresía religiosa. Y hoy en día el Señor demandará cuenta de lo que estamos haciendo nosotros con aquellos que no tienen esperanza hoy en día. Y que sabemos que la única esperanza es Jesucristo y no ejercemos ese amor por esas personas. Por eso el Señor comenzó diciendo, permanezcan en el amor fraternal y no olviden la hospitalidad. ¿Qué quiere decir? Actos de servicio, actos de generosidad, actos de amor. Todo lo contrario al egoísmo, iglesia. Por eso el Señor le dice a la iglesia de la Odisea, eres un pobre, desventurado. Dices tener muchas riquezas. Pero ¿de qué sirven esas riquezas si lo único que hiciste fue la avaricia de acaparar y enriquecerte, y las demás personas muriéndose de hambre, y las demás personas, mira que a condición en la que se encuentra? No envías misioneros, no abre fundaciones, no restauras al drogadito, a los niños huérfanos, a las viudas, porque sencillamente estás enriqueciéndote, pero no estás poniendo al servicio de lo que te mandé a hacer, que es el amor por los perdidos. Entonces, iglesia, si no hay amor, porque la única manera de poder ejercitar ese amor es que hayamos conocido el verdadero amor que Cristo hizo por nosotros cuando padeció en una cruz. Y ahí de verdad nos entregamos por completo a la obra de Él. No necesariamente tienes que estar en un púlpito predicando, o no necesariamente tienes que estar de ujier, o no solamente tienes que estar en la alabanza, o los que hacen el aseo. No, tú puedes hablarle a Dios en tu casa, en tu familia, en tu colegio, en tu universidad, en tu trabajo. Tú puedes empezar a ejercitar ese amor que el Señor derrama sobre nuestras vidas todos los días para darlo a aquellos que no lo tienen. Pero si tú estás seco en amor, ¿cómo vas a dar amor a los que están perdidos por Dios? Por eso dice que debemos ejercitar el verdadero amor de que Dios ha derramado, ha enviado a su único Hijo, para que por amor a su nombre podamos nosotros glorificar al nombre del Señor por la obra majestuosa que Él hizo en la cruz. Amén. Entonces, acordaos de los presos, otro deber. Pero estamos viendo acordados de los presos intramurales que están en las cárceles, o también acordados de los presos que están esclavizados en la carne, están esclavizados en el pecado. Es decir, están presos espiritualmente y no poseen de una libertad que Cristo pagó en la cruz para que esos presos espirituales que están cauterizados por esta sociedad corrupta puedan ser libertados por el poder del Señor. ¿Y cómo hacemos, iglesia? Para que nosotros podamos cumplir este mandato como deberes cristianos de acordarnos de los presos. Porque como si estuviésemos presos juntamente con ellos. Que te duela. Por lo menos, iglesia, en estos tiempos donde vemos tanta maldad, donde vemos que la maldad se está reinventando cada día más
y el acecho es peor y avanza con más furor. ¿Y dónde está la sal de la tierra? No queremos ser hollada. No queremos ser esa sal que no da sabor. Pero lamentablemente, por los afanes de esta vida, por los afanes de este mundo, estamos en esa dirección. Y qué triste es saber que nosotros, siendo portadores de un evangelio tan poderoso, nosotros no oremos tan siquiera una hora en nuestras vidas, intercediendo por aquellos que en este momento están consumiendo una sustancia tan perversa como la fentamina, una droga perversa. Por eso le estoy diciendo, la maldad se está reinventando y cada vez está con más furor. ¿Pero por qué? Porque el egoísmo quiere hacer que acaparar fortuna a causa de que ellos se mueran y consuman esas sustancias que la cual trae prácticamente es que la droga zombie. No sé si la han escuchado. Iglesia, ¿por qué no orar por esas personas? Porque nosotros cuando nos levantamos en las mañanas, sí, oramos a Dios, eso está muy bien, ¿no? Contemplamos la gloria de Dios, pero no hemos detenido a orar por esas personas que están presas en esa droga. Los jóvenes en Estados Unidos, vi una estadística pero espantosa, 70 millones de jóvenes metidos en esa droga. O sea, 70 millones de almas que en este momento si se mueren a causa de esta droga maligna, sus vidas pueden ir al infierno. Y no quiero imaginar a aquellos que se van sin Cristo. Son miles y millones de personas que en este momento, si Jesucristo viniera por nosotros nos preguntamos, ¿será que nosotros sí nos acordamos de los presos? ¿Será que nosotros sí oramos por aquellos que en este momento no tienen libertad y que a nosotros nos duela ver eso? Que nos duela. ¿A ti no te duele ver esa estadística? ¿No te duele? Lo que publicaron esta semana los hermanos de la iglesia sobre eventos que está aconteciendo, inmediatamente me lleva a orar, ¿o no? ¿O solamente dejas y pasas desapercibido esas noticias? Entonces estamos actuando egoístamente, estamos actuando sin empatía, estamos actuando sin amor. Mira lo que dice el apóstol Santiago, que me llamó poderosísimamente la atención sobre acordados de los presos. Santiago, adelante por favor, ahí mismo, adelante de Hebreos, sigue Santiago capítulo 2, versículo 14 al 18. Cuando lo tengan me dan un fuerte amén. Dice el apóstol Santiago: hermanos míos, se refiere a nosotros como iglesia, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Versículo 15. Y si algún hermano o hermana están desnudos, tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dices, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué provecha? Así también, iglesia, la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras. Muéstrame tu fe sin tus obras. Y dice el apóstol, yo te mostraré mi fe por mis obras.
A mí no sé qué pasa, o sea, cuando yo vi este texto, parece que me hubieran sacudido y zarandeado. Porque hay algo de muchísima, pero muchísima profundidad en este texto. Por eso les mencionaba lo de la Iglesia Católica, que la Iglesia Católica tiene claro este texto. Ellos tienen claro y los líderes le han enseñado a ellos de que el amor hacia los demás es muestra de que nos podemos salvar. Pero la pregunta mía es, ¿será que sí están glorificando al Señor Jesucristo por lo que ellos hacen? Mira lo que dice, yo te mostraré mi fe. O sea, que mis acciones, que ese amor que yo le tengo a Dios pueda ser el reflejo de la conducta que yo creo en su palabra. Es así de sencillo. Y así el Señor trató con mi corazón. Y en este momento yo quisiera decirles de llevar la palabra de Dios al lugar donde más difícil es el acceso a Barranquilla. Pero por falta de fe, escúchame bien, de que me vayan a hacer algo a mí, que me vaya a contraer una enfermedad, porque ellos tienen no sé qué cosa, me imposibilita que el poder de Dios se manifieste en ese lugar donde se necesita de su amor hacia el Señor. Le estoy refiriendo a la zona Cachacal. Un ejemplo. Eso que está diciendo el apóstol Santiago es el reflejo de lo que me va a mostrar mi fe cuando yo acciono en mis obras. Es decir, me voy hacia lo más perdido de la sociedad. No, yo no puedo orar por un ladrón porque me va a robar a mí. Ajá. Y tú no vas en el nombre del Señor. Esto suena como, a ver, iglesia, como algo como que, uy, no, yo no lo hago porque qué tal que esa persona que yo le predique me termine robando. Es que ahí es donde están las cosas, iglesia. Cuando nuestro Dios reproduce en nosotros un amor fuerte, es porque tenemos la seguridad y la confianza y la certeza que no soy yo quien va, sino que va Dios por mí hacia ese lugar. Por ejemplo, yo le puedo decir a los hermanos de acá de la iglesia, bueno, un sábado en la noche, ¿qué estás haciendo? No, bueno, vamos a comprar pan y chocolate. Yo pienso que hay muchas personas que hacen así y nos vamos para allá abajo, para el centro. ¿Usted cree que eso no es ejercitar la fe en mis hermanos? ¿Ah? ¿Cierto? ¿Pero qué estamos haciendo? Nada. ¿Pero por qué? Porque necesitamos de que el Señor inquiete nuestras vidas para hacerlo, y de esa manera es poder conocer más el amor de Dios hacia nosotros y nosotros hacia Él para poder accionar eso, iglesia. Eso es lo que se necesita. Por eso el apóstol Santiago habla de esta manera. Los sábados en las tardes, los mismos hermanos evangelizando, los mismos. ¿Y por qué no nos unimos más a ese evangelismo? Más que un ejército de cristianos salgan a la calle en el nombre del Señor, llevar y portar la buena nueva de salvación y traer convicción de pecado a aquel que en este momento se está perdiendo. ¿Usted no cree que eso es una muestra de amor? Claro que sí. Que no se pierda esas buenas prácticas, hermano, que antes hacíamos. Debemos retomarlas. De nuevo, el Señor me inquietaba muchísimo. Los caballeros, no solamente los caballeros, toda la iglesia. Es que no solamente es un segmento de los géneros. El Señor manda a toda la iglesia a que nos movilicemos para que con el amor que el Señor deposita en nosotros podamos alcanzar a personas que en este momento están sin Cristo. Es amor. Nada más. Por eso
el Señor Jesucristo, mira lo que dice en Mateo capítulo 25. Vámonos a Mateo capítulo 25. Palabras del Señor Jesucristo. Aquí el apóstol Juan fue muy suave, pero el Señor Jesucristo es más contundente y nos hace este llamado. Vámonos al capítulo 25 y vámonos al versículo 31 al 46. Hay un juicio de la cual el Señor demandará de su iglesia. Y cuando vi eso me estremecí tremendamente, porque dice el Señor: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante del Señor todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Versículo 33, y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Sabes por qué el Señor lanza esta palabra? Y quiero que te lo memorices en tu mente y en tu corazón, y que esto cree un despertar espiritual en tu conciencia, porque mira lo que dice el Señor en el versículo 35: porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, cuando te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento, y te dimos de beber. Versículo 38, y cuando te vimos forastero y te recogimos, o desnudo, o te cubrimos, o cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti. Bendito sea el Señor, alabado sea el Señor en su palabra. Y respondió el rey y les dijo: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Gloria a Dios por su palabra. Gloria a Dios. Yo te voy a decir una cosa. Aquí es donde el apóstol Santiago está marcando de que podremos tener mucha fe en el Hijo de Dios, pero esa fe tiene que venir acompañada de las acciones del amor hacia los que están perdidos. Iglesia, porque tuve hambre y me diste de comer. O sea, en pocas palabras, no te quedaste con lo que yo te di, sino que ¿qué? Que lo diste. ¿En un acto de qué? ¿De egoísmo o de generosidad? De generosidad. Amén. ¿En un acto de qué? ¿De amor o de poca empatía? De amor, ¿cierto? Entonces, nosotros, iglesia, estamos llamados en estos últimos tiempos a llevar esperanza a una sociedad que hoy en día está enferma. Repito nuevamente, nosotros, iglesia, debemos llevar a ese mundo que está ya perdido esperanza. Y es Cristo Jesús. Amén.
Iglesia, no tomemos en vano su cruz. No tomemos en vano cada gota de sangre que Jesucristo derramó en esa cruz. No tengamos tan poca empatía con lo que el Señor Jesucristo hizo por aquellos que están perdidos. Despierta, iglesia. Despiértame, Señor. No quiero malgastar mi vida en cosas banales. No quiero malgastar mi vida en cosas sin sentidos. Porque lo que dice el Señor Jesucristo en su palabra es que no lo hiciste a mí, se lo hiciste a uno de mis pequeños. Porque de tal manera Dios amó al mundo que mandó a su único Hijo para que todo en Él, que en Él crea, no se pierda, todo, y tengan vida eterna. El verdadero propósito del amor es que nosotros tengamos empatía por los que se pierden. Y me da mucho dolor, iglesia, de cómo nosotros, teniendo el amor de Dios y portadores de su palabra, no lo hacemos. Y hay un acto de contrición, porque todavía vemos que no hemos madurado en la fe y que necesitamos a un Dios de la cual nos levante para ver a muchas personas restauradas por Cristo Jesús. El fentanilo, cómo convierte a las personas en unos muertos vivientes, la droga, los pedófilos, los esclavos a la lujuria, al sexo, los alcohólicos, los que matan por dinero, los que se prostituyen por dinero, los que apuestan, la corrupción. ¿Qué más quieres ver, iglesia? ¿Será que Satanás le está diciendo al Señor, mira, ahí está tu iglesia, no hace nada por ti? Es duro, iglesia, es duro. Mientras los míos, Satanás dice, los estoy poniendo a trabajar a mi servicio y están degradando más tu creación. Hay una batalla entre el bien y el mal que no podemos descuidar. Y que esa batalla solo el poder de Dios a través de su iglesia puede hacer que lo que Cristo hizo en la cruz pueda ser el reflejo de una restauración a la vida de las personas que en este momento están presas. Vuelvo y repito, iglesia, tu deber y mi deber es sentir lo que sienten esas personas. Compasión, amén. Empatía. Debemos rasgarnos las vestiduras, iglesia, como lo hacía el Antiguo Testamento. Rasgar las vestiduras es, Señor, ya, basta ya, despiértanos. Estamos muy dormidos, me incluyo yo, muy dormido. Tu venida está muy cerca. Y mientras tu venida está tan cerca, nosotros no hacemos nada por ti. Hay una recompensa para aquellos que hoy acepten ese reto. Dice el Señor, el Rey nos dirá, venid benditos a mi Padre, hereden el reino preparado. Es decir, el Señor, mientras tú trabajas para el Señor está trabajando para ti para una gloria mejor que lo que estamos viviendo en la tierra. Yo me desgasto por tener casa, carro, me desgasto por tener dinero, me desgasto por mantener mi familia estable, bien. Eso está bien. ¿Y lo demás qué? Vemos muchas sillas vacías. Y esas sillas están preparadas para aquellos para que sean restaurados en esta casa. Gracias a Dios por los poquitos, amén. Así que, iglesia, yo no quiero que tú y yo pasemos por este juicio. De hecho, este es el juicio del gran trono blanco. Va a juzgar el Señor por lo que hacemos.
porque está hablando de obras. Y mira lo que el Señor dice. Entonces dirá, versículo 41, y terminamos con esto. Terminamos con este texto del 41 al 46. Entonces dirá también a los de la izquierda, ¿a quiénes? A los egoístas, ¿a quiénes? A los que no tienen empatía, ¿a quiénes? A los que les falta amor, ¿a quiénes? A los que rechazaron a Cristo, ¿a quiénes? Aquellos que nunca fueron capaces de ganarse una vida para Cristo. Mira lo que dice, no lo digo yo, lo dice el Señor. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Mira la respuesta tan fuerte del Señor, que los trata de malditos. Es decir, muérganos que no hicieron nada, que conocieron mi palabra y no fueron capaces de hablarle a alguien de mí, ni hacer que el Señor se glorifique en la vida de esa persona. Y yo no quiero, iglesia, que cuando venga ese juicio, a mí me diga, maldito, no hiciste nada por mí. Conociste de mi palabra, conociste de mi poder, conociste de mi evangelio, conociste de mi amor, pero no hiciste nada empático. Y dice, malditos al fuego eterno preparados, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, estuve enfermo y no fuiste a la cárcel, y estuve enfermo y no fuiste a los hospitales y no me visitaste. Ahí lo está diciendo el Señor. Ahí lo está diciendo el Señor. No lo estoy diciendo yo. Entonces, dice el versículo 41, dice el versículo 43, 44. Entonces, también ellos le respondieron diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo, en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo, que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hiciste. Irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Ya veo por qué el apóstol Pablo, ya veo por qué el apóstol Juan, ya veo por qué el apóstol Pedro, ya veo por qué todos esos apóstoles dijeron, todo lo que yo tengo en esta tierra no es comparado con la gloria venidera de lo que me va a esperar si yo proclamo las buenas nuevas de salvación. Si no fuera sido por ellos, tú y yo no hubiésemos conocido al Señor. Y el legado que han dejado todos estos siervos del Señor y los que ahora están siendo perseguidos en Corea del Norte y los que están siendo perseguidos en Afganistán y los que están siendo perseguidos en el norte de África y en el centro de África, ellos entendieron de que nosotros, por amor a Dios, por amor a Cristo, ellos ponen su vida al servicio de los demás. Iglesia, despierta. Iglesia, es hora de decirle al Señor, despojémonos del egoísmo y que crezcamos y maduremos en la fe.